quiero compartir contigo una palabra, un mensaje, y tiene que ver con los dones espirituales y con los dones ministeriales. Yo quiero que abras tu corazón y recibas esta enseñanza, porque esta enseñanza te va a guiar y te va a instruir y te va a educar sobre la palabra que el Señor tiene para ti en esta mañana. Amén. Siempre he dicho que el Señor tiene planes contigo. Yo siempre he dicho que el Señor tiene un propósito en tu vida. Y yo creo en esta mañana que parte de los dones y parte del llamado y del propósito que Dios tiene para tu vida tiene que ver con los dones espirituales, tiene que ver con los dones ministeriales. Y en esta mañana yo quiero enseñarte acerca de ese punto, de esa información que el Señor tiene para nosotros. Yo quiero comenzar diciendo que los dones ministeriales y los dones espirituales son otorgados por el Espíritu Santo. Tienen una función, tienen un propósito, cumplen algo en tu vida. Y es importante que tú entiendas el por qué existen los dones espirituales, el por qué existen los dones ministeriales, para qué son y qué función, qué papel cumplen. Dios tiene a su pueblo. Tú y yo somos el pueblo escogido del Señor. Ahora, dentro de ese pueblo que está dentro del redil de Dios, Dios levanta a hombres y Dios levanta a mujeres para otorgarle dones ministeriales y para otorgarle dones espirituales. Dentro de todas estas ovejas que Dios tiene, y quiero hablarte primeramente de los dones ministeriales. Cuando Dios dentro de su pueblo va a levantar a un grupo de hombres y mujeres, y por la escogencia del Espíritu Santo, Él va a otorgarle a algunos hombres y a algunas mujeres dones ministeriales. Y estos dones ministeriales cumplen una función. Son cierta cantidad de dones ministeriales. Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de los dones ministeriales. Y quiero ir a Efesios capítulo 4, versículo 11. Y esta porción bíblica dice lo siguiente. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Por qué Dios necesitaba levantar algunos hombres y mujeres para otorgarle dones ministeriales? ¿Por qué Dios tenía que levantar dentro de su pueblo a un grupo de hombres y mujeres para formarlos como apóstoles, como pastores, como maestros, como profetas y como evangelistas? Mira lo que dice el libro de Efesios capítulo 4 en el versículo 12 y 13. Dice: el propósito por el cual el Señor estableció estos 5 ministerios lo hizo para, número 1, capacitar a los santos para la obra de Dios, edificar el cuerpo de Cristo, alcanzar la unidad de la fe y alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios. Dios va a levantar a hombres y mujeres para darle estos cargos ministeriales, primeramente para que ellos puedan alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios, el conocimiento de Jesús. Jesús tiene un conocimiento sobrenatural y quiere derramarlo sobre sus hijos. Y la única forma de derramarlo sobre sus hijos, primeramente tiene que ser a través de estos dones ministeriales, a través de los pastores, de los maestros, de los evangelistas, de los profetas, y el cual este conocimiento, estos hombres con estos dones ministeriales, los va a expandir, los va a derramar sobre el resto del pueblo. ¿Para qué son estos dones ministeriales? Estos dones ministeriales, dice la Biblia, que es para capacitar a los santos para la obra de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un llamado, cada uno de nosotros tenemos un propósito.
Dios necesita que a través de los dones ministeriales podamos equipar, edificar, instruir y enseñar al resto del pueblo, al resto de las ovejas de Dios, y encaminarlos para ese llamado y ese propósito que Dios desde hace muchos años ya había establecido en la vida de cada uno de nosotros. Para que cada uno de nosotros tengamos algo en común, la fe en el Señor Jesús. Para que seamos capaces de soportar, de llevar, de enfrentar y de confrontar cualquier tribulación en nuestra vida. Porque quien nos sustenta, quien nos lleva, nos agarra de la mano, es la palabra del Señor Jesús. Ahora quiero hablarte de los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Los dones espirituales son talentos misericordiosos, son talentos de misericordia que el Señor pone en nosotros a través del Espíritu Santo. Y algo bien importante, que el Espíritu Santo, ese que mora dentro de nosotros, no solamente nos enseña y nos ayuda, sino que también es quien nos suministra estos dones espirituales y estos dones ministeriales. Así que el Espíritu Santo es quien escoge. Como el Espíritu Santo está morando dentro de cada uno de nosotros, el Espíritu Santo sabe a quién le va a repartir un don o a quién le va a repartir uno o varios dones espirituales. Estos dones espirituales o estos talentos de misericordia tienen que producir un resultado milagroso. Estos dones están fabricados o diseñados para producir un cambio radical en un momento dado en la vida de sus hijos. Ahora, ¿para qué son estos dones espirituales? Para edificar a la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. El Espíritu Santo va a repartir dones espirituales. El Espíritu Santo desea con todo su corazón que cada uno de sus hijos por lo menos pueda operar en un don espiritual. Y en un momento te voy a explicar y te voy a señalar cuáles son esos dones espirituales. Ya hablamos de los dones ministeriales. Los dones ministeriales son 5. El apóstol, el pastor, el evangelista, el maestro y el profeta. Son 5. Y el Espíritu Santo es quien los reparte. El Espíritu Santo es quien escoge a quien va a darle un don ministerial. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo es quien va a repartir los dones espirituales. Y Dios está buscando, el Espíritu Santo está buscando a hombres y a mujeres que se dejen enseñar, que se dejen discipular para Él repartir estos dones espirituales. Y para Dios, para Jesús, es imperativo, es importante que sus hijos puedan operar y puedan manejar y puedan diversar estos dones espirituales. Porque estos van a influir para el crecimiento de la iglesia. Estos ayudan en la madurez de la iglesia. Estos van a ayudar en el convencimiento de aquellos que aún no creen ni conocen en Jesús, que puedan recibir a Jesús como su Salvador. Pablo, el apóstol Pablo, en sus epístolas, en sus cartas, él escribió que todo cristiano era necesario que nunca ignoraran 3 cosas. Número 1, que no fueran ignorantes del plan de Dios para su pueblo. Que el pueblo tiene que entender que Dios tiene un plan específico, original, único, tiene un llamado para cada persona que ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Número 2, que no ignoren los dones espirituales. Los dones espirituales existen, son más reales que tú y que yo. Están ahí, están presentes, están en las manos del Espíritu Santo. Está esperando a quien Él le va a impartir estos dones espirituales. Y tú eres tú estás entre los candidatos, tú eres un candidato real y especial para que el Espíritu Santo pueda regalarte un don. Y número 3, que no seas ignorante acerca de la segunda venida de Jesús. Jesús va a venir pronto, Jesús viene pronto. Jesús viene pronto por su iglesia, viene por ti y viene por mí.
Entonces, lamentablemente hay muchos cristianos que no quieren responsabilidad. Hay muchos cristianos que no quieren ser usados por el Espíritu Santo. Y de ahí parte el versículo que dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque hay otros que sí quieren participar en el reino de Dios, muchos que quieren trabajar en el reino de Dios, pero no tienen la intención correcta desde el punto de vista de su corazón. Entonces el Espíritu Santo, que todo lo escudriña, el Espíritu Santo que lee la mente y el corazón, sabe con qué intención tú quieres participar, quieres ser integrante de un don espiritual o de un don ministerial. Y Dios, Jesús es muy celoso. Jesús, para entregarlo de Él, es bien celoso. Él revisa, Él supervisa muy bien a los candidatos por el cual Él quiere repartir cada don que viene de su corazón. Y debemos recordar que sus dones tienen que ver con el conocimiento, lo que Dios tiene guardado en su mente y en su corazón. Y como dice la Biblia, Dios solamente le va a revelar sus secretos más grandes y poderosos, aquellos que están ocultos, solamente aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Jesús dijo, y esto es algo bien interesante, Jesús dijo, el Espíritu Santo vendrá y dará testimonio de mí. Cuando Jesús, en la época del Pentecostés, en la iglesia primitiva, Jesús le dijo a sus discípulos, el Espíritu Santo va a venir y va a darle poder a muchos de ustedes. Pero Él va a dar testimonio de mí, del nombre de Jesús. Él no se va a dar propaganda para Él mismo. Él solamente viene a hacer un papel y una función de enaltecer, de levantar, de darle poder, de darle gloria al nombre de Jesús. Por lo tanto, el Espíritu Santo, cuando reparte un don ministerial o un don espiritual, es para que aquellos en el cual Él les reparte esos dones, es para que esos hombres y esas mujeres sigan transmitiendo la gloria, el levantar el nombre de Jesús, el levantar el poder, la autoridad, la unción, el carácter, el amor y la misericordia que solamente Jesús derrama a través del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo derrama hacia nosotros y nosotros hacia el pueblo. ¿Cuáles son estos dones ministeriales? Y el domingo pasado yo hablé del don de ciencia, que es uno de ellos. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, cuáles son los dones espirituales. Vamos a buscar en la Biblia. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 al 11, dice lo siguiente, presta atención. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dios te da a ti la manifestación de su Espíritu para que tú lo aproveches, pero no para ti, sino para darle el reconocimiento al nombre de Jesús. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, número 1, el primer don, palabra de sabiduría. A otros, palabra de ciencia, número 2, palabra de ciencia. Palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otros, dones de sanidades, número 3, por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagro, número 4. A otro, el don de profecía, número 5. A otro, discernimiento de espíritu, número 6. A otros, géneros de lengua, diversos géneros de lengua, número 7. A otros, interpretación de lengua. Le voy a leer otra vez. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro palabra de fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, a otros el hacer milagros, a otros el de profecía, a otros del discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Son nueve dones espirituales en total. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
Entonces, el 1 Corintios nos dice que el Espíritu Santo es quien reparte estos dones espirituales. ¿Para qué dijimos que eran estos dones espirituales? Para capacitar a la iglesia, para que la iglesia crezca, para que la iglesia crea en el nombre de Jesús, para que la iglesia y el mundo secular vea a través de obras, milagros y prodigios que hay un Dios real, que hay un Dios verdadero, que hay un Dios que puede convertir en las tinieblas en luz, que puede abrir ríos en el desierto, que puede cambiar el sol con la luna, que para Dios no hay nada imposible, que todo el poder y de Dios va mucho más allá de cualquier lógica y entendimiento y de fuerza humana. Ahora, los teólogos, para hacerlo más fácil, han dividido o han organizado estos dones en 3 grupos. Los 9 que les acabo de leer en la Biblia, los teólogos los organizaron en 3 grupos. Y los nombran dones de revelación, dones de poder y dones de inspiración. Dones de inspiración, dones de poder y dones de revelación. Y voy a hablarle rápidamente un poquito de cada uno de ellos. Amén. ¿Cuáles son estos dones de revelación? En base a lo que leímos en 1 Corintios. Son aquellos que imparten poder. Los dones de revelación son aquellos que imparten poder para que tú puedas saber y tú puedas ver de forma sobrenatural las cosas, las verdades, como Dios las ve. Dios ve las cosas de una forma diferente a como el mundo la ve. Y nosotros estamos adaptados y acostumbrados a ver las cosas como el mundo la ve. Pero tú y yo tenemos que comenzar a adaptar a ver las cosas como Dios las ve. Porque tú y yo somos imagen y semejanza a Dios. Somos espíritu. Estamos vestidos de una ropa que se llama carne. Entonces, ¿cuáles son estos dones de revelación? ¿Para qué son? Son aquellos que imparten poder para poder saber y ver de forma sobrenatural como Dios ve las cosas. Y estos dones son los dones de sabiduría, los dones de ciencia y el discernimiento de espíritu. Este es algo que el Espíritu Santo le da a algunos de nosotros, algunos que Él dice que estamos ready, que estamos preparados para recibir este don espiritual. ¿Para qué es el don de sabiduría? El don de sabiduría te va a revelar cosas en el presente para que tú puedas ejercer y tener un futuro mejor. Dios va a abrir una ventana en tu mente y te va a traer un conocimiento, una idea, te va a iluminar, te va a dar una revelación para que hoy en el presente tú puedas tomar una decisión, la decisión que Dios tomaría, no la decisión que el mundo tomaría. Tú sabes, lo que Vicente y la gente hace, tú no puedes hacer lo que Vicente y la gente hace. Tú tienes que hacer lo que Dios haría. Entonces, la palabra de sabiduría, el Espíritu Santo en un momento dado te va a soplar ese don de sabiduría para que se te abra la mente, el entendimiento y puedas tomar la decisión correcta, la decisión perfecta que Dios te da a ti en un momento dado. Y que esa decisión va a dar un cambio radical en tu vida, para mejor, para tu beneficio, va a ser una bendición para tu vida, va a ser un camino de prosperidad, de salud, de bienestar para tu vida, porque Dios siempre va a querer lo mejor para ti. Palabra de ciencia. La palabra de ciencia es lo mismo. Dios te va a revelar una información, pero que viene de tu pasado. Dios te va a traer a través de la palabra información, un conocimiento del pasado, pero para que tú apliques, para que tu futuro pueda ser también de bendición para tu vida. Por ejemplo, la misma palabra de Dios te va a traer un versículo bíblico de algo que te está aconteciendo, una tribulación que tú tengas un momento, pero la palabra del pasado, escrita en el pasado, te va a traer a ti la revelación y el conocimiento que va a cambiar tu futuro si tú obedeces el mensaje, el precepto que Dios te está dando en un momento dado. ¿Cuál es el discernimiento de espíritu? Número 3. Este te permite analizar, no externamente, esa persona me parece buena gente, mira qué chévere es, mira cómo se sonríe. No, el Espíritu Santo te va a dar el don de discernimiento de espíritu porque te va a permitir el que tú analices
interior, la parte interior de una persona. Acuérdense que Dios no se guía por que si tienes el pelo rubio o pelo negro, o que si eres calvo o que eres muy peludo. Dios se guía por lo que hay en tu corazón. Entonces Dios abre una ventana para darte, activarte ese don de que tú puedas discernir en el espíritu. Tú solamente con ver una persona, muchas veces hasta con soñar con una persona, Dios, el Espíritu Santo te va a dar el poder para discernir cómo es esa persona, cuál es la intención, qué es lo que trae oculto esa persona, por qué se acerca a ti, por qué quiere hacer negocio contigo, qué es lo que está buscando contigo. Eso es discernimiento de espíritu. Ahora viene el grupo número 2, los dones de poder. Estoy hablando de los mismos dones espirituales que están en 1 Corintios. Estos dones de poder son aquellos que te imparten, como su palabra dice, poder para actuar de una forma sobrenatural, para que hagamos, por la gracia de Dios, la obra como Dios personalmente lo hiciera. Esto se basa en hacer lo que Dios haría. Lo que Dios haría, Dios te está dando la oportunidad que tú lo hagas también. Y ellos son el don de fe, el don de sanidad y el don de milagro. El don de fe, el don de sanidad y el don de milagro. ¿Qué es el don de fe? El don de fe, fíjense, el don de fe no tiene nada que ver con la fe que tú y yo diariamente tenemos que tener. Tú y yo tenemos que vivir en fe. Tú y yo tenemos que levantarnos en fe, que hoy va a ser un día diferente, que hoy va a ser un día de bendición. Es la fe. Dios permitió que naciéramos con una dosis de fe, y a medida que tú escuchas palabra y lees la palabra y oras con el Señor, tu fe va creciendo. Pero existe un don de fe. Eso es como una taza de café extra que el Espíritu Santo te regala. Y este don que imparte el Espíritu Santo es para que en un momento dado, en un momento específico, tú necesitas de la milla extra de fe, para que en un momento dado ocurra algo que tú esperas y que a simple vista no puede ocurrir. Y te voy a poner un ejemplo. El don de fe fue aplicado, uno de los ejemplos que se aplica en la Biblia es con Pedro. Cuando Pedro le dice, Jesús le dice, camina, ven a mí. Pedro estaba en la barca y Jesús estaba en la orilla. Jesús lo llama a que camine por las aguas. Y Pedro en ese momento, fueron cuestión de minutos, Pedro se activó en su vida el don de fe. El don de fe es lo que te permite hacer, aunque el 100% diga lo contrario. El don de fe sobre Pedro fue caminar sobre las aguas. Y esto fue un hecho muy poderoso. Muchas veces la economía, la crisis, puede venir una peste, puede venir lo que suceda. Pero tú en tu corazón, tú vas a creer que a ti nada de eso te va a tocar. Que en un momento dado, un momento preciso, un momento justo, en un determinado momento, espacio de tiempo, que de repente te digan, mañana a las 10 de la mañana te van a desalojar de tu casa, mañana a las 10 de la mañana te van a quitar, van a ir a embargarte el carro, y tú dentro de tu corazón, tú caminas en fe y tú dices, yo no sé lo que va a pasar, pero a mi casa nadie me la va a quitar, mi carro nadie me lo va a quitar. Eso es el don de fe, que tú tienes una certeza al 1500% de que algo sobrenatural tú vas a hacer, algo va a ocurrir en tu vida. Dones de sanidad es la capacidad sobrenatural también del Espíritu Santo de que a través de ti pueda fluir el don de sanar. Cuando tú ores por una persona, cuando tú abres tu boca y declaras y estableces, fulanito de tal va a ser sano, es sano, ha sido sano en el nombre de Jesús. No, pero es que ya, mira el papel, el reporte, me lo entregaron esta mañana, tiene cáncer. No. El Espíritu Santo me reveló que ya tú estás sano. Entonces tú vas, la persona va en fe a hacerse otra vez el análisis y resulta que ya no tiene cáncer. Hay personas que Dios usa para que orar por ti, por cualquier enfermedad, y el Espíritu Santo le revela a esa persona, dile a fulanita de tal que está sana en el nombre de Jesús, que no hay señal, no hay rastro de esa enfermedad mortal en la vida, en el cuerpo de esa persona.
El don de milagro. El don de milagro es una intervención clara, divina, del poder de Dios. Y se ejecuta sobre todo en enfermedades incurables también, en fenómenos extraordinarios sobre la naturaleza. Que dicen que va a venir un huracán 5 aquí a la Florida y tú empiezas a orar y empiezas a interceder y empiezas a decretar que ese huracán se desaparece y en un 2x3 se va a desaparecer. Un otro ejemplo en don de milagro es que pueden resucitar muertos. Hay personas que Dios usa a personas para que oran y personas resucitan. Eso es real, eso es verdadero. Pero todo tiene que ver con la fe. Y muchas veces los milagros no los vemos porque nos falta fe. Nos falta creer en Jesús. Nos falta creer en el poder de Jesús. Y el tercer grupo tiene que ver con los dones de inspiración. Son 9 dones, ya les di 6, voy con los otros 3. ¿Cuáles son estos dones de inspiración? Estos dones de inspiración son entregados por el Espíritu Santo para que impartan poder para hablar de una forma sobrenatural. Te lo voy a explicar de esta manera. En el mundo hay muchos idiomas y dialectos. Tienes el español, tienes el inglés, tienes el francés, tienes el portugués, tienes el italiano, tienes el alemán, tienes cualquier idioma y hay tribus indígenas que tienen muchos dialectos. Pero en el cielo también hay varios idiomas, hay lenguas celestiales. Y este idioma, y quiero hacer énfasis en esto, si hay alguien en Alemania que habla y empieza a declarar algo en alemán, el diablo te va a entender el alemán. Si tú hablas algo en venezolano, en español, el diablo va a entender lo que tú estás declarando, sea positivo o sea negativo. Y el diablo siempre te va a tomar la palabra. Ojalá que ese muchacho se muera. El diablo te va a tomar la palabra porque entiende el español, entiende el inglés, entiende el portugués. Pero hay lenguas angelicales que el diablo le faltó neuronas para poder entender y comprender esos dialectos celestiales, esas lenguas celestiales. El diablo no tiene capacidad de aprender esas lenguas celestiales. Entonces, Dios utiliza a hombres y a mujeres, a niños, ancianos, para repartirle don de profecía, don de lengua y don de interpretación de lengua. ¿Cuál es este don de profecía? Dijimos que hay entre los dones ministeriales está el profeta, y eso es un cargo. Dios le dio un título a una persona para ejercer una función dentro del reino. Tú vas a ser un profeta. Pero Dios va a utilizar a hombres y mujeres del pueblo que de acuerdo al nivel de intimidad, de acuerdo al nivel de comunión que tenga con el Señor, el Espíritu Santo va a capacitar a una persona en un momento dado para que en un momento dado pueda operar con el don de profecía. Eso no quiere decir que esa persona sea profeta, que el Espíritu Santo le abrió el entendimiento y escuchó la voz del Espíritu Santo y le dijo, dile a mi pueblo esto, dile a María esta palabra. Entonces en un momento dado se abrió una ventana y el Espíritu Santo permitió que Pepito Pérez le dijera a María una palabra específica para un momento dado en un tiempo específico. Luego tenemos el don de lengua. El don de lengua es cuando tú estás orando y de repente cuando tú te bautizas en el Espíritu Santo te bautiza para que tú puedas hablar en lenguas angelicales. Esto te permite a ti orar al Señor Jesús en un idioma que el diablo no puede entender. El diablo se te va a poner de lado a lado para ver si puede entender alguna palabra, pero es que no tiene la capacidad de entender lo que tú estás orándole al Señor. Solamente el Espíritu Santo entiende lo que tú estás orando. Y a veces la Biblia dice que tú no entiendes lo que tú le estás diciendo, porque es tu espíritu que está en coinonía con el Espíritu Santo y tú simplemente empezaste a hablar en lenguas angelicales. Tú sabes que las hablas, pero tú no entiendes lo que tú estás hablando. Pero el Espíritu Santo sí entiende lo que está hablando y ese mensaje se lo está llevando al corazón del Señor Jesús. Y por último tenemos el don de interpretación de lengua.
A veces alguien puede estar orando en lengua y hay un grupo de hermanos reunidos y no entienden lo que está diciendo, pero el Espíritu Santo, porque una de las cosas que el Espíritu Santo quiere con estos dones es que todo el mundo entienda el poder que tiene los dones espirituales. Y de repente el mensaje o lo que está hablando este hombre a través de lengua, Dios le da la oportunidad a alguien más que está ahí presente para que pueda interpretar lo que este hombre está hablando en lengua. Y generalmente, lo que este hombre habla es un mensaje de edificación, una palabra enviada por Dios para edificación, para llamar la atención, para llamar a la obediencia, para que vuelvan a los pies y a los caminos del Señor Jesús. Entonces Dios va a usar a hombres y a mujeres para que tengan el don de interpretar. Usted va a las Naciones Unidas y el hombre que habla árabe no va a entender el presidente de Colombia, pero entonces hay traductores, hay personas que interpretan los idiomas. Lo mismo ocurre en el mundo espiritual. Ahora, ¿cómo funcionan estos dones espirituales? Hay tres procesos en el momento en que se da el don espiritual y en que ocurre un resultado. ¿Quién lo dice? Lo dice la palabra. Y te lo voy a decir. Está en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 6. Dice, ahora bien, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones. Ya hablamos de que hay muchos dones, hay 9 dones. Pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios. Ya vamos a explicar qué es un don, qué es un ministerio. Pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces aquí hay 3 palabras claves. Hay dones, hay ministerios y hay operaciones. ¿Qué son cada una de ellas? Ya te la voy a explicar. Dones, ministerios y operaciones. ¿Quién lo dice? 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 6. ¿Qué son los dones? Los dones son los 9 dones que yo te acabo de explicar y que el Espíritu Santo los reparte a María, a Pedro, a Juan, a Ramona, a Francisca, a todos, a quien el Espíritu Santo quiere. Eso no es que tú vas a decir, Espíritu Santo, dame este don porque a mí me gusta este don. No. El Espíritu Santo va a escudriñar tu corazón y de acuerdo a la madurez, de acuerdo a la obediencia, de acuerdo a la intimidad que tú tengas con el Señor Jesús, entonces el Espíritu Santo te va a usar y te va a repartir los dones como Él quiere. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Ok, tú vas a orar y tú le vas a decir, Señor, úsame, mi Dios, aquí estoy a tu servicio, heme aquí para lo que tú digas. ¿Tú quieres que lave los baños de la iglesia? Aquí estoy, Señor, voy a servirte. ¿Tú quieres que sirva como ir a África a evangelizar la palabra tuya? Aquí estoy, Señor. Entonces el Espíritu Santo va a sembrar en ti los dones, el llamado y el propósito en tu vida. Entonces, el Espíritu Santo te va a dar la primera palabra, el don. Y esto se refiere a lo que tú recibiste por gracia a través del Espíritu Santo. Ahora, viene la Biblia habla de ministerio. La palabra ministerio aquí se aplica a ser administrador. Y esto se refiere a la manera, a lo que tú vas a hacer con ese don. Se supone que tú debas administrar ese don, tú debes proporcionar ese don, tú debes ejecutar, activar, poner en función ese don. Y a eso se refiere al servicio por el cual tú vas a activar en tu vida para aplicar ese don, para el beneficio y edificación de la iglesia. Y número 3 está la operación. La operación se refiere al resultado. ¿Cuál fue el resultado de que tú administraras, de que tú aplicaras ese don? ¿Cuál fue el resultado de ese don que tú recibiste de parte del Espíritu Santo? Entonces, 3 palabras: dones, ministerios y operaciones. Entonces, yo recibí del Espíritu Santo un don. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con ese don? Voy a activarlo, voy a administrarlo, voy a ministeriarlo.
imparto, aplico ese don en alguien. Alguien está enfermo, yo voy a orar por esa persona, voy a activar ese ministerio, el ministerio que Dios me ha dado en ese momento de sanar a esa persona. ¿Y cuál va a ser el resultado? El resultado siempre va a ser el óptimo, el resultado siempre va a ser el mejor, el resultado va a ser la sanidad de esa persona. Le voy a poner un ejemplo. Alguien tiene el don de sanidad. Luis tiene el don de sanidad. Entonces llega Luis, recibió ese don de sanidad. El Espíritu Santo pone en el espíritu de David, de Luis, que él puede orar por Pepe para que salga de esa gripe. Entonces llega Pepe en obediencia, como escucha la voz del Espíritu Santo, y le dice, Pepe, yo voy a orar por ti. Y llega Luis y ora por Pepe, y imparte sanidad sobre la vida de Pepe, y el resultado, la operación, es que Pepe es sanado de esa gripe. Entonces, tenemos los dones espirituales y tenemos los dones ministeriales. Los dones ministeriales son 5: apóstoles, pastores, maestros, evangelistas y profetas. Y tenemos los 9 dones espirituales que los acabamos de explicar. Ahora, Dios desea, escúchame bien, Dios desea con todo su corazón de que tú, que recibiste a Cristo como tu Salvador, tengas un llamado, tengas un propósito. Dentro de tu llamado, dentro de tu propósito, está en que el Espíritu Santo pueda impartirte algún don. Dios va a escoger a hombres y mujeres para impartir un don ministerial, pero Dios también va a impartir a otros hombres y a mujeres para que tengan por lo menos un don espiritual. Y estos dones espirituales van a ser señales, son rasgos, son características de que tú eres una persona madura, de que tú eres una persona que el Señor ha confiado y confía en ti para impartirte algo de Él. Dios derrama su conocimiento y te lo pone en tus manos. ¿Qué tú vas a hacer con ese conocimiento? Algo que sea para dignificar y glorificar el nombre de Jesús. Para decirle a alguien, al enfermo, al caído, eso lo hizo el Señor Jesús. Porque es que hay gente que le dice, wow, tú eres poderoso. Sí, yo soy muy ungido. No, eso es para darle la gloria y la honra al Señor Jesús. Porque Jesús dijo, el Espíritu Santo va a impartir estos dones para glorificarlo a Él. Por lo tanto, tú, hombre y mujer, tú no tienes ningún mérito para autoglorificarte. Dios te va a usar a ti con su poder, con su unción, con su autoridad, para que tú expandas el reino de Dios. Para que aquellos incrédulos puedan ver el poder y el amor y la misericordia de Jesús. Entonces tú eres un puente de conexión, tú vas a ser una herramienta, tú eres un vaso de vidrio transparente que contiene el poder y la unción del Señor Jesús. Entonces el Espíritu Santo te dice, mira, toma, te estoy dando esto que no es mío, es del Señor Jesús, es de Jesús. Jesús me dijo que te lo diera a ti, yo te lo estoy dando. Sé un buen administrador, opera en ese don que yo te estoy dando en un momento dado. Pero para que tú puedas tener esos dones, tú necesitas tener 3 cosas. Y con esto termino. Número 1, tener a Cristo como tu Salvador. Reconocer, entender quién es Cristo. Reconocer y entender qué significa tener el Espíritu Santo dentro de ti. Número 2, tienes que empezar a buscarlo a Él y empezar a buscar de su palabra. Yo quiero explicarte algo. El que el Espíritu Santo, el que tú puedas tener algún don del Espíritu Santo, algún don que tú puedas operar, eso no es como una galleta de la fortuna que te dan en un restaurante chino, que tú abriste el paquetico y abriste la galletita y te salió el papelito. No. Para tú tener un don del Espíritu Santo, tú necesitas dedicar tiempo. Así como tú le dedicas 4 o 5 años a una carrera para tener una profesión, así como tú necesitas pasar 3 meses de entrenamiento en una compañía para que te puedan dejar fijo, tú necesitas también dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Porque el Señor Jesús siempre ha sido claro. Yo no voy a derramar de mi fuerza,
Yo no voy a derramar de mi corazón, yo no voy a derramar de mi conocimiento, yo no voy a derramar mi unción y mi autoridad a cualquiera. Yo solo voy a derramar a aquel que me busque en espíritu y en verdad. Entonces, tú tienes que buscar de Jesús y tienes que buscar de su palabra. Tienes que conectarte los domingos, tienes que ir a la iglesia los domingos, tienes que aprender la palabra, tienes que asistir a los discipulados. Los discipulados no es para que, hoy no me provoque ir a conectarme a la iglesia, hoy tengo flojera, no, hoy tengo que ir para el aeropuerto, voy para algún lado. No, tú tienes que tener un compromiso. Si tú eres un líder, Dios te ha llamado para que tú seas un líder, para que seas una lideresa. Dios te ha llamado para entregarte a ti una responsabilidad, pero Dios quiere ver en ti compromiso. Dios quiere ver en ti obediencia. No, pero es que tengo mucho trabajo. Yo también tengo mucho trabajo. Yo también tengo una familia, tengo un trabajo, yo tengo muchas cosas que hacer, pero yo busco el espacio y el tiempo para prepararme y para buscar de Dios. Así que no hay excusa. El que quiere va a encontrar. El que quiere busca. El que quiere es porque necesita. Tú necesitas a Dios en tu corazón para que tú puedas tener la presencia de Dios, las bendiciones de Dios. Y número 3, tener una constante y frecuente relación con el Espíritu Santo. Ese que está morando dentro de ti. Ese que la Biblia dice que es tu ayudador, que es quien te edifica, que es el que te enseña, que es el que te revela, que es el que te da el discernimiento. Ese. Lo tienes aquí cerquitica. Tú te puedes estar en la cama, tú puedes estar en el carro, el Espíritu Santo está contigo y te escucha. Y el Espíritu Santo te habla. Lo que pasa es que estamos muchas veces en una frecuencia diferente. El Espíritu Santo te habla en FM y tú estás en AM o tienes un CD puesto en tu cabeza. Tienes que desconectar, cambiar los settings, cambiar la amplitud y ubicarte en la señal en la cual el Espíritu Santo te va a hablar. Porque el Espíritu Santo cuando te habla te está dando dirección, te está dando palabras, te está dando preceptos, te está retransmitiendo lo que está en el corazón del Señor Jesús. Más nada. Porque el Espíritu Santo está para glorificar el nombre de Jesús. Entonces tú necesitas tener a Cristo como tu Salvador, tú necesitas escuchar palabras, conectarte a su palabra y tú necesitas tener una intimidad con el Espíritu Santo. Pero todo comienza con un principio. Todo comienza con tener a Jesús como tu Salvador. Esa es la llave, esa es la clave, esa es la puerta que te hace entrar a otro nivel, a otro mundo, un mundo de bendición, un mundo de amor, un mundo de paz. Aunque estés en tribulación, Dios te va a dar la paz para seguir hacia adelante. ¿Cómo yo tengo a Cristo como mi Salvador? Bueno, es que a mí me enseñaron en el colegio de esta forma, es que mi abuelita me enseñó de esta forma. Bueno, yo te voy a enseñar cómo dice la Biblia que tú puedes tener a Cristo como tu Salvador. La Biblia dice en Romanos 19 que si tú confiesas a Jesús como tu Salvador, que si tú abres tu boca y lo declaras y lo confiesas, y tú declaras el que tú crees que Él murió en esa cruz y que resucitó al tercer día, y que Él, solamente Él, es el que te da la oportunidad de que tú puedas ir al cielo. Que solamente Él, Jesús, es el que te da la oportunidad de que tú puedas vivir en una vida en bendición si tú caminas por la dirección que Dios te establece en su palabra. La Biblia es un manual de procedimiento. El fabricante, que es Dios, te creó, te hizo un diseño, te esbozó, te pensó en ti. Dijo, voy a crear a fulanita de tal, voy a ponerle estos dones, voy a ponerle estos talentos, voy a ponerle este color de piel, voy a ponerle el color de uña, el color de pelo, el color de ojo. Dios te diseñó tal y cual como tú eres. Entonces Dios te conoce a la perfección. Y Dios necesita de que tú te guíes por el manual de procedimiento. Él escribió un librito donde él dice cómo tú debes funcionar a la perfección. Entonces el fabricante diseñó un librito para que tú te guíes. Ese librito es la Biblia. La Biblia te enseña cómo tú debes funcionar, cómo el fabricante te creó y te diseñó y cómo tú puedes operar de la mejor manera. Entonces la Biblia dice, para que tú puedas vivir una vida en bendición, una vida de que tú puedas llegar al cielo algún día, tú tienes que seguir los pasos, las instrucciones que dice la Biblia. Entonces la Biblia dice que tú debes confesar a Jesús como tu Salvador personal. ¿Tú quieres hacerlo?
Tú quieres vivir, aprender, empezar a comenzar a vivir una vida de bendición, sujetada con la mano del Señor, donde Él te dice, aunque vayas por tribulaciones, yo estoy contigo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo estoy contigo, yo he vencido el mundo, nadie te va a hacer nada ni daño. Y aunque yo permita ciertas cosas en tu vida, es para que tú madures y tú proceses. Tranquilo, sigue agarrada de mi mano, que yo te voy a llevar a un buen puerto seguro. Entonces es a través de una oración. No lo digo yo, lo dice Romanos 19. Entonces yo quiero hacer esta oración. Y si tú crees en Dios, o te han enseñado a creer en Dios de una manera, yo quiero que tú aprendas a creer en Dios de acuerdo a la manera como dice la Biblia. Y debes confesar a Jesús. Yo quiero que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, aquí estoy ante tu presencia. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que tú, Jesús, fuiste a esa cruz y que moriste y que resucitaste al tercer día. Jesús, en esta mañana, repite conmigo, yo te recibo como mi Señor, yo te recibo como mi Salvador. Y a partir de este momento, yo me declaro tu hijo o tu hija, y que iré contigo al cielo el día en que tú me llames. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, si tú repetiste conmigo esta oración, yo quiero que tú entiendas que si con fe hiciste esta oración y la declaraste, tú has convertido de verdad, no de mentira, no de a media. Tú te has convertido de verdad en un hijo o en una hija de Dios. Que tú vas a ir al cielo. Que vas a cometer errores, sí. Que se te va a salir una mentirita de vez en cuando, sí. Pero el Espíritu Santo, que una vez terminada esa oración empezó a morar dentro de ti, ese Espíritu Santo te va a enseñar a que poco a poco vas a dejar de decir mentiras. En esta mañana yo puedo declarar, yo puedo establecer que el Señor estará contigo. Y yo le doy gracias al Señor Jesús por tu vida. Yo quiero bendecir tu vida. Yo quiero declarar que el llamado, que el propósito que Dios estableció en tu vida se activa en este momento en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro que el Espíritu Santo te tendrá en cuenta. Que declaro que tú eres un candidato fértil, útil, valioso, para que el Espíritu Santo derrame sobre tu vida dones del Espíritu Santo, dones ministeriales y dones espirituales, para que el Señor te pueda usar para sanar enfermos, para que el Señor te pueda usar para activar fe sobrenatural, para que el Espíritu Santo te use para que puedas interpretar lengua, para que el Espíritu Santo te use para que tú tengas el don de hablar en lengua, un nivel de idioma celestial que solamente Dios conoce. Y yo declaro en el nombre de Jesús que el Señor te va a usar, que el plan y el llamado, tú te vas a alinear a la voz y a la palabra de Dios para que ese llamado, ese propósito se active en tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro bendición extraordinaria sobre tu vida. Yo declaro un llamado, un propósito. Yo declaro que tú vas a ser herramienta útil para el Señor Jesús. Yo quiero darte las gracias por conectarte en esta mañana. Yo en esta mañana vamos a orar por los diezmos. Si tú eres una de las personas que estás diezmando y ofrendando a nuestro ministerio, a Recibe los Ministros, yo te quiero dar gracias. Yo quiero orar en fe que toda siembra, toda semilla es fructífera. Y yo bendigo, Señor, las manos dadoras de este ministerio. Declaro una unción fresca, Señor, que tú usas poderosamente a cada uno de tus hijos. Y bendecimos estos diezmos, bendecimos esta ofrenda y te damos gracias, Señor, porque en la casa de ninguno de ellos faltará el alimento, faltará la provisión, porque tu presencia siempre estará con ellos. Así que yo te doy gracias en esta mañana. Para los que no me conocen, te invito a que te sigas conectando con nosotros. Mi nombre es Constantino Barrueta, de Recibe los Ministros. Pronto doy la noticia que nos vamos a conectar, nos vamos a reunir físicamente, ya pronto vamos a dar la dirección y por supuesto vamos a seguir a través de las redes sociales.
Así que te bendigo, declaro que tú eres cabeza y no cola, declaro que tú vas a ir hacia adelante y no hacia atrás, y declaro que el llamado, el propósito que Dios activó en tu vida se cumple, se activa en el nombre poderoso de Jesús. Eso sí, obediencia. Sigue y escucha la voz del Espíritu Santo y tú verás que Dios siempre estará contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Recíbelo.